Y estamos en una charla imprescindible en cualquier Summit de Money, el que tiene que ver con el sistema financiero y el sistema financiero en la Argentina, que, bueno, ya sabemos, tiene un contexto tan particular. Muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Y voy a empezar por el final. En general, este tipo de charlas siempre arrancan por el contexto macro, las dificultades que tenemos. Pero bueno, lo voy a dejar un poco para el final y voy a empezar por donde empezó la mañana. La mañana empezó con la innovación, con la tecnología, con los medios de pago, las billeteras virtuales, las criptomonedas. Y había un consenso que yo dije voy a transmitir más tarde a mi mesa. Había un consenso que los bancos se quedaban afuera de los nuevos medios de pago y que ese ya no iba a ser un negocio para los bancos. A mí me sorprendió una definición tan tajante. Bueno, quería trasladarlo, no sé quién quiere recoger el guante. Si querés arrancar, Juan. Bueno, gracias. Un placer estar acá con ustedes y compartir con Fabián. A ver, yo creo que los bancos, al contrario, yo creo que los bancos tomamos la tecnología que se va desarrollando en nuevas empresas, en nuevas startups que van creando nuevos mercados y nuevas formas de hacer negocios y traen soluciones a problemas simples. Y los bancos tomamos esa tecnología y la ponemos a servicio de nuestros clientes. En este contexto, Fabián, quizás sería bueno comentar el trabajo que hicimos los bancos con Modo, ¿no? Excelente, sí, así es. Sinceramente, es un trabajo conjunto para generar tecnología, servicio a los clientes de cualquier banco, para facilitar medios de pago. Y de esta forma, fíjate que al final del día lo que estás haciendo es sumar esfuerzos. Vos sabés que escuchándote lo asocio un poco a lo que les pasa a los medios de comunicación con las redes sociales. En algún punto hay una competencia fuerte por quien genera el contenido, quien instala tendencia, quien orienta la discusión, pero a la vez, por ahora por lo menos, los medios, el mainstream, son los que, bueno, van modulando esa conversación y la van ordenando y la van haciendo llegar además a todos lados. ¿Es comparable la analogía o en realidad estoy siendo optimista para la industria? No, yo creo que sí que es comparable. Si vos ves el mundo de los medios, digamos, y la erupción de los streaming, digamos, que hoy en día son los que producen contenido mayoritariamente, eso fue un cambio de los últimos 10 años. Fue una bomba atómica en el mundo de los medios, digamos. Hoy todas las fuerzas competitivas cambiaron. También pasa en el mundo de las finanzas, no hay que sorprenderse por esto. Es decir, los bancos son instituciones centenarias, digamos, muy antiguas en el mundo, pero sin embargo aparecen siempre diferentes alternativas, digamos, que los usuarios van tomando. En el caso de las criptomonedas, digamos, ahí empezó como un movimiento, si querés, un poquito anárquico de decir vamos a construir una moneda que esté fuera del control de los bancos centrales del mundo y apareció un grupo de gente pequeña con esto. Eso fue creciendo, eso fue muy aceptado por la gente joven y hoy tenés una cantidad enorme de activos diferentes. Tenés activos muy volátiles, pero también tenés activos, lo que se llama un stablecoin, que es un activo que tiene respaldo. Entonces, esos activos yo creo que los bancos los vamos a comprar y vender como compramos cualquier otro activo. Los bancos somos un canal para que nuestros clientes inviertan. Entonces, yo creo que los bancos vamos a empezar a trabajar con esto y los clientes van a demandar cada vez más y las autoridades del mundo, los reguladores van a aceptar cada vez más que la gente compre esos activos. Es algo que hoy no ocurre con el sistema financiero. Hoy se ve un divorcio entre el mundo cripto. La regulación en parte también genera por ahí este divorcio. No hay plazo fijo en criptomonedas, por decir algo sencillo. Fíjate que, dato curioso, HSBC compró un pedazo de tierra en Sandbox, ¿no? Me lo estaban contando en la previa y para entenderlo me costó mucho y lo entendí. Fabián, no sé si vos tenés hijos chiquitos, pero con Roblox. Todos los que tienen hijos chiquitos, que seguro hay muchos que no se están viendo que sí, es como el mundo virtual. Invirtieron plata en el mundo virtual. Es el metaverso. Pero ¿sí? Plata real. Plata real. Y cuesta, esa es la parte que me llama la atención. Sí, y tiene su precio, ¿no? Y la idea es poder compartir entornos digitales con clientes, con usuarios y conectarse desde otro ángulo. Y lanzamos esta semana en Asia un fondo de inversión para clientes de wealth management asiáticos que invierten en NFTs, ¿no? Es el mundo del metaverso. Es la forma de llegar. Y es la forma de conectarse con ese nuevo mundo. Mencionaste hace 2 minutos Modo.
Y Modo, en definitiva, es una billetera virtual como muchas de las que están surgiendo, y veremos cuáles quedan y cuáles no. Pero tiene la particularidad de que cuando yo tengo una tarjeta de crédito, yo tengo un banco en mi billetera. Tengo una marca, tengo una presencia. Yo tengo Modo y los tengo todos juntos. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo hacen después para diferenciarse? Primero colaboramos todos y después, bueno, tenemos que ir a pelear al cliente. ¿Cómo se hace cuando tengo a todos? ¿Cómo distingo el Galicia del HSBC? No, Modo es una billetera que el mundo va hacia un concepto que es el de Open Banking, ¿no? Eso es algo que ya en el mundo está ocurriendo, en donde el regulador básicamente lo que dice es la información del banco que tiene de un individuo o de una empresa puede ser compartida, si el cliente lo quiere, con otras instituciones bajo determinadas reglas. Esto empezó en UK fuertemente y bajo determinadas reglas eso puede ser compartido. Con lo cual el regulador lo que dice es, yo no quiero que el banco sea el propietario exclusivo de esa información. Esto empezó en cada país con un gusto distinto, con un sabor distinto. Modo es el primer, si querés, avance en lo que es esto que es Open Banking. Vos en Modo puedes tener no solamente todas tus tarjetas, sino los saldos de los bancos. Sí, claro. Sí, pero solamente lo puedes ver vos. Es decir, no lo estás compartiendo con nadie. Vos lo ves como individuo, estás viendo todos los saldos. Entonces, con lo cual, yo creo que es algo muy bueno porque va en la tendencia a lo que va el mundo, que es a que los bancos abran su información con reglas, obviamente, ¿no? Porque si no aparece alguien que no tiene respaldo institucional, que puede ser alguien que pueda querer hacer un fraude y obviamente si tiene la información de todos los bancos, imagínate lo que podría pasar, con lo cual son procesos que requieren reguladores muy experimentados que definan reglas tecnológicas muy precisas y muy detalladas, como pasó en Inglaterra. Pero Modo yo creo que tiene esa ventaja, digamos, ¿no? Que es un primer paso hacia... ¿Y por qué los bancos colaboramos? Porque yo creo que los bancos competimos en quién tiene el cliente, digamos, ¿no? Es decir, un cliente que está en Barrio Norte puede elegir HSBC, puede elegir Galicia, puede elegir otro banco, pero al final del día queremos que esa persona pueda pagar en cualquier código QR. Nos gustaría que esa persona con el app pueda viajar en colectivo, pueda viajar en subte. Para empezar, lo más importante es que esa persona use el sistema financiero, que es algo que en la Argentina son muy pocas las personas en realidad, y esa es una batalla, si se quiere, que las billeteras virtuales dieron muy bien, tal vez mejor que ustedes. La tecnología atrae, lo digital expande. Sí. Y en ese contexto, como bien articulás, Argentina tiene un camino por delante grande para seguir bancarizando poblaciones que hoy se manejan más con modos informales o en efectivo. Y facilitar el acceso es fundamental. Y la tecnología lo que ayuda es a generar una facilidad para que gente que quizás estaba fuera del sistema se incorpore. Y ahora vamos un poco al nudo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el bajo nivel de bancarización en la Argentina asociado a la fisonomía que tiene la economía argentina y la coyuntura de la economía argentina. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que están viendo? Y bueno, y desde la industria, ¿cuál es el principal desafío? Si cobrar la LELIQ, si poder aumentar, aunque sea un poquito, el crédito al sector privado. Bueno, empecemos por definir bancarización, ¿no? Vos sabés que Argentina tiene más de 60 millones de cuentas bancarias, con lo cual tiene más que los habitantes. Yo prefiero definir bancarización no tanto por las cuentas, sino por el uso del dinero desde las cuentas y no del uso del efectivo, digamos. El efectivo en Argentina es un tema importante y requiere políticas de Estado de largo plazo para eliminarlo. Hoy el volumen de efectivo en Argentina es muy significativo, básicamente por la economía informal. Cualquier comerciante, chico o mediano, maneja a través del banco todas las transacciones que va a declarar y en efectivo lo que no va a declarar, eso lo conocemos todos y lo vemos todos los días. Ya nadie está 100% negro y muy poco 100% en blanco, lamentablemente. Yo creo que algunos 100% en blanco, pero bueno, es muy difícil ver dónde, pero la pregunta es por qué. Y bueno, y ahí tenés que empezar a ver qué incentivos hay. Vos por pasar plata por una cuenta bancaria pagás 1,2% de impuestos, solamente por depositarla y después sacarla para pagar a otro. Eso es un desincentivo gigantesco.
Entonces, el impuesto a los débitos y créditos, ahí tenés un ejemplo de, si vos querés una política de Estado de menos uso de efectivo, tenés que empezar a revisar cuáles son tus políticas. Entonces, ahí yo creo que hay un tema. Ese es un tema, yo creo que nosotros, digamos, ya propusimos varias veces que haya una política de Estado de largo plazo en esto, digamos, ¿no? Imagínate si todo se hiciera a través de cuentas. La recaudación aumentaría un montón. Sí. Entonces yo digo, yo pongo impuestos para recaudar, pero al mismo tiempo estoy poniendo un incentivo para recaudar muchísimo menos. Sí. El problema es quién financia la transición. ¿Cuál es la lógica? Hay alternativas y se pueden ir haciendo cosas, pero necesitas políticas de largo plazo. Porque si no, lo que pasa es que cada gobierno tiene necesidades muy de corto plazo, no puede modificar su estructura impositiva por temas de recaudación, déficit, que después podemos hablar, déficit, inflación y qué sé yo. Entonces, no hay una política de largo plazo. Entonces, para mí ese es el principal problema del tema del efectivo en Argentina. ¿Cómo ves el corto plazo? Porque el largo plazo, bueno, puede ser muy bueno, pero si no llegamos en el corto. Mira, creo que cerramos un año en el 2021 de recuperación de lo que fue un año muy complicado el 2020. Buen dinamismo en el comercio exterior de Argentina, tanto en importaciones como en exportaciones. Las importaciones, que es algo que se habla mucho últimamente, subieron muy fuerte el año pasado, quedaron por encima de los valores pre-pandemia, ¿no? Valores previos al 2019. Cuando miramos cómo empezó el 2022, te diría, también mantenemos esa visión positiva, las importaciones creciendo arriba del 40%, las exportaciones creciendo arriba del 20%, superávit de la balanza comercial. Claro, pero mucho factor precio ahí más que cantidad. Tenés, ¿no?, factor precio en las exportaciones y factor precio y cantidad en las importaciones. Una combinación de ambas. Y muy importante en Argentina mantener un superávit de balanza comercial, que es lo que se logró en los últimos 2 años y es lo que empieza a pasar también este año. Cuando vemos la actividad económica, cuando hablamos con nuestros clientes, distintos lugares del país, empresas locales, empresas multinacionales, distintos sectores, vemos un dinamismo interesante que empezó a tomar cada vez más vigor a comienzos del 2021. Lo continuamos viendo este año, estamos esperando un crecimiento de la economía cercano al 4%. Somos optimistas que un man. Somos un poco optimistas, un poquito más optimistas que el promedio del mercado, te diría. Claro, es una buena forma de definirlo. Que tampoco requerís grandes cambios sobre lo que viste en los últimos 2 trimestres. O sea, manteniendo un poco la tendencia de los últimos 2 trimestres, no costaría llegar a un crecimiento del 4% anual. O sea, para aclarar el punto y la tendencia. Así que la macro con esta situación, el gran desafío yo creo que está más que evidente relacionado a la evolución de los precios. Si hay una variable que quedó fuera de consenso el año pasado, fuera de las estimaciones del gobierno, fue la inflación, y este año tiene un impacto no solo por lo endógeno de Argentina, sino también apoyado por situaciones globales que antes jugaban un papel más neutro y hoy juegan a favor de un incremento. Entonces, ese es un área en la cual creo que vamos a tener todos que trabajar muy de cerca y mirar muy claro cómo va evolucionando mes a mes, semana a semana, el índice de precios en distintos sectores de la economía. Sí, sin duda es el alerta, la luz roja que está claramente prendida. ¿Vos sos tan optimista con él respecto del crecimiento? Yo ya he visto informes de bancos de fuera que dicen la recesión arranca en este mismo instante. Sí, algunos están pronosticando esta inflación. Nosotros lo vemos entre 2 y 3, no lo vemos en 4. O sea, te comes un poco del arrastre estadístico incluso. Es lo que nuestro departamento económico estima todos los meses. Hay que ver ahora estos próximos meses cómo dan. Yo creo que va a ser un año de transición, tenemos un cambio político el año que viene, y el principal problema, coincido con Juan, es la inflación. Sí. Y la inflación es un tema que me parece que ya los argentinos tenemos que tomar más seriamente, ¿no? Es decir, son muchas décadas de esto. No le pasa casi a ningún país del mundo lo que nos pasa a nosotros. La receta ya creo que ya está inventada, ya está escrita de cómo se corrige. Entonces, cuando yo veo los políticos discutiendo sobre temas y sobre acuerdos, etcétera, yo creo que este debería ser un gran acuerdo de la Argentina. Incluso antes de las elecciones deberíamos tener un sendero de equilibrio fiscal. Argentina
yo siempre digo Argentina es como un alcohólico, digamos, ¿no? Sí. Es decir, vos si gastás de más, el alcoholismo no se cura tomando un poquito menos todas las noches, tenés que dejar de tomar. Sí. Y Argentina tiene que ir por unos años a un plan de equilibrio fiscal para poder estabilizar su economía. Y a mí, como ciudadano, me encantaría ver a los políticos construyendo estos acuerdos, diciendo, bueno, tenemos que cambiar la Argentina, y cuando hablamos de equilibrio fiscal hablamos de municipal, provincial, nacional, es decir, que haya sanidad en la administración de las cosas de todos, que haya responsabilidad, digamos. Esto de gasto de más y me endeudo y después entonces es culpa del anterior o si la deuda cuando vence, etcétera, esto tiene que terminar, tenemos que ir a algo diferente. Yo creo que estamos preparados, yo creo que la gente está muy preparada para escuchar este tipo de cosas. Y bueno, que no es ojalá. menor, ¿no? Porque en definitiva viene de ahí la solución, que la gente esté dispuesta Para mí viene a de ahí. saber que no hay... Hiciste este comentario también como ciudadano. Yo ahora les voy a hacer una pregunta que respecta a la inflación, pero como banqueros. ¿En qué punto ya estos niveles de inflación ponen en riesgo la solidez del sistema financiero? Porque empezamos con los aumentos de tasa, tenemos la cuestión de la exposición de los bancos al riesgo público, sea por bonos del tesoro, sea por las LELIC. ¿En qué momento la banca entra en zona de riesgo o qué tan lejos estamos de eso? A ver, yo creo que el sistema bancario nacional es muchísimo más sólido de lo que era hace años atrás. Los índices de liquidez, solvencia, de capital son muy fuertes y eso nos deja más tranquilos que en crisis financieras que hemos vivido en décadas anteriores. Así que en ese contexto te diría que me preocupa menos. Sí, cuando uno empieza con estos niveles de inflación, cuesta ver una tasa de interés real positiva, que es un ancla de la economía. Fabián hacía mención a un equilibrio fiscal, que es como la base. Después tenés ciertas reglas. Argentina necesita también tener un superávit comercial, tener un exceso de dólares para evitar tensiones cambiarias. Y en ese contexto, una tasa de interés más neutral o positiva también genera estabilidad en estos conceptos que en la Argentina muchas veces tratan de generar estos mercados paralelos de cambio para acceder a situaciones especulativas remunerativas. Entonces, yo te diría que si tu consulta viene más del lado de la solidez del sistema bancario, hoy estoy cómodo. Me preocupan mucho más otros aspectos de la economía y de los precios relativos internos de la economía. ¿Y a vos qué te preocupa, pero con impacto en el sistema financiero? Estamos viendo que la demanda de crédito no está creciendo en Argentina como debería crecer y yo creo que eso obedece a muchos factores. Digamos. Hay un exceso de pesos en la economía argentina, con lo cual eso es un tema que sí hay que seguir observando. Creo que hoy las tasas no están tan altas comparadas con la inflación, estamos en un contexto de tasa negativa, con lo cual a mí me gustaría y creo que hay que seguir trabajando para estimular la inversión, para que haya más demanda de crédito. Creo que eso va a generar un círculo virtuoso que va a contribuir al crecimiento de los próximos años. Muchísimas gracias a los dos por haber No, estado gracias a acá en vos. esta charla. Se pasó rapidísimo. Seguimos.